No vamos a hablar ni de inspiración, ni de talento, ni de frases motivacionales. Lo que vamos a ver es por qué hay personas que se consideran creativas pero no crean nada. Y para eso tenemos que desmontar muchos mitos sobre la creatividad, mitos muy comunes, y tenemos que entender que tener buenas ideas no significa ser creativo. Y para eso también vamos a ver muchas fuerzas, tanto mentales, culturales, biológicas, que te están bloqueando sin que te des cuenta. Así que si alguna vez has dicho, tengo muy buenas ideas, pero no hago nada con ellas, este vídeo es para ti, ¿vale? Venga. Vale, hemos llegado a un punto donde todos vivimos en un pequeño mito que nos sentimos muy cómodos. Creemos que somos muy creativos porque hay muchos momentos donde tenemos una brillantez o esas veces que te sientes súper lúcido, te salen las cosas y a lo mejor estás en una cena y te salen un montón de cosas ingeniosas y sientes esa chispa interna, ¿no? ¿Cuántas veces has estado con unos colegas y habéis dicho vamos a montar un podcast porque justo esto es buenísimo? Y no sé, ¿crees realmente que puede ser interesante porque os sentís brillantes en ese momento? Pero cuando te pones a mirar realmente qué es la creatividad y empiezas a investigar un poco en fuentes un poco más serias y que salen de ese momento de estar con tus colegas, te das cuenta de que una cosa es ser brillante, tener cierto gusto, cierta visión, cierta manera de ver el mundo, pero eso es una cosa. Y otra cosa muy distinta es producir una creatividad real. Y ahora voy a decir algo que mucha gente no quiere entender porque no quiere tener que exponerse de esa forma, pero es clave esto que voy a decir ahora. Con una creatividad real, a lo que me refiero es que tiene que transformar el dominio en el que tú te encuentras. Y esto es muy simple. Si tú estás haciendo moda, estás haciendo diseños de moda, lo que tienes que hacer, tu diseño, lo que tiene que intentar hacer es transformar el campo de dominio en el que se encuentra. O es que quieres hacer un diseño que deje totalmente indiferente a todo el mundo, que no aporte nada y que se quede ahí. Lo que hagas, sea el campo en el que te muevas, la moda, la fotografía, el arte, la escultura, me da igual, tiene que pasar por ese dominio cultural. Y esto es lo que más nos incomoda, que tiene que ser aprobado, tiene que pasar por el juicio de las personas que conforman ese campo. Sí o sí, si tú no estás en la conversación, si no eres aprobado por las personas que están dentro de ese campo, que están generando creatividad, que están produciendo contenido, están poniendo capas encima una de la otra y están generando una conversación, si tú no puedes entrar a hablar con ellos, no estás generando creatividad real. Estás hablando tú solo. Tienes que aportar algo nuevo y algo que hable ese mismo lenguaje. Y ya lo que sí o sí no puede pasar es que esa creatividad que tú tienes, esas ideas de cosas que quieres hacer, solamente vivan en tu cabeza. O sea, eso no es creatividad, eso solamente es una fantasía tuya íntima que no va a llegar a ningún lado. Es como, quiero hacer esto y, joder, me imagino. No. O sea, si no lo haces, no estás creando algo. Y no pasa nada, pero es otra cosa muy diferente de la creatividad. Y la verdad es que tampoco quería hacer un vídeo que fuese tan teórico, pero creo que puede estar bien, va a ser un poco rollo podcast. Todo esto que estamos hablando, el autor Stefan Zweig lo decía de una forma muy bonita. Una idea no es nada hasta que se vuelve materia. Y más de un atrevido podría decir que esa frase resume todo un siglo de psicología cognitiva. No voy a ser yo quien lo diga. ¿Y qué es lo que quiere decir esto? Que si no generas algo que ensucie un poco el mundo, si no produces algo que altere la realidad, aunque sea 1 milímetro, solo 1 milímetro, puede ser un texto, una foto, un diseño, lo que sea. Es que incluso puede ser un gesto. Si no lo haces, no estás creando, solamente estás imaginando. Y la imaginación, aunque sea preciosa, no mueve la cultura. Hay un autor que insiste en lo mismo, pero desde otro ángulo. El nombre es impronunciable, es Csikszentmihalyi, lo dejo aquí escrito. Insiste en lo mismo, pero desde otro ángulo. Y es que dice, os lo voy a leer exactamente: la creatividad no es una propiedad interna de la mente, es algo que ocurre en la interacción entre una persona, un dominio de conocimiento, con sus reglas y tradiciones, y un campo de expertos que decide qué vale la pena conservar. ¿Te guste o no te guste? O sea, es así. Si tú estás produciendo cine y la gente que hace cine y que al fin y al cabo tiene un criterio, está siguiendo una tradición, está dentro de ese campo de dominio, si ellos no aceptan o no valoran o no quieren conservarlo, te has quedado fuera. Y no vamos a entrar en temas de ser original, ser fiel a uno mismo, porque no va por ahí. Si lo que haces no entra en el juego y no pasa por ese filtro, será muy tuyo, pero no modifica nada fuera de ti. Uno de los problemas que tiene la mayoría de la gente que se considera creativa es que ha sido derrotada por algo que el autor Pressfield llama la resistencia. Y la resistencia tampoco entendido como pereza. La resistencia es, según este autor, esa energía interna que aparece justo en el momento en el que vas a hacer algo que sabes y sientes que va a ser significativo. Y en ese momento te convence de que es mejor empezar mañana, de que deberías de estar ordenando tu cuarto o de que deberías de estar haciendo otra cosa. Y sobre todo la que yo creo que es la peor de todas, y es cuando esa energía interna, esa resistencia te dice
que esperes a estar bien, anímicamente. Y ese es el mayor error de todos, depender de cómo te sientes para hacer las cosas. De si estás inspirado, de si hoy fluyen las cosas. Y es que son muchos los profesionales, los artistas, los escritores, esos creativos que nos están diciendo que cuando ellos crean algo muchas veces se sienten vacíos o se sienten tristes o no tienen ganas, pero lo hacen. Y es que hay muchos estudios de motivación que nos dicen que muchas veces no trabajas porque te sientes bien, sino que empiezas a sentirte mejor justo cuando estás trabajando. Y la creatividad no es un premio de tu estado interno, sino que es una herramienta que lo regula. Vale, he ido a por un poco de piña porque este ya se estaba poniendo bastante intenso. Y es que mucha gente, cuando ya tiene todo eso para hacer ese trabajo, para ser creativo, lo sustituyen por un montón de problemas personales. Y es que al final discutir con tu pareja, autosabotearte, meterte en relaciones complicadas o incluso generar problemas donde no los hay, paradójicamente es mucho más fácil que enfrentarte al folio en blanco. Y es que al final ese cuando me encuentre mejor, entonces sí que lo haré, es uno de los autoengaños que más extendidos están. Pressfield lo traduce en términos bélicos y Rick Rubin, que es esa persona tan conocida en redes, que es director creativo, autor, estoy seguro de que sabéis quién es, lo formula casi como una disciplina espiritual. Pero al final dicen lo mismo. Está bueno. El atleta juega lesionado, el artista crea roto. Si os dais cuenta, los dos dicen lo mismo. Que no esperas a estar bien para entrenar, sino que entrenas para estar bien. Y con la creatividad, al final, pasa exactamente lo mismo. Y espera, porque esto no queda aquí. Está increíble la piña. Me encanta. Pero bueno, a todo esto, no os creáis que se queda aquí. De hecho, hay otro enemigo, y viene a cuento el por qué estoy utilizando este plano, y es que este término es la entropía psíquica, que sé que a priori suena como, guau, ya me está hablando, seguro más de uno ha dejado de ver el vídeo. Es un término que la psicología describe como ese ruido interno que te consume energía mental, y sobre todo ese ruido lo que hace es compararte con otros, revisar una y otra vez tu propia imagen, a ver si te crees que yo en este vídeo no estoy intentando salir lo más guapo posible, o por lo menos verme bien. Créeme, lo estoy intentando. Por eso también quiero demostrarte que no hay que caer en esa trampa, porque mira este plano. O sea, nadie va a salir favorecido en este plano. Pero hay que hacerlo. Hay que romper con esa entropía psíquica y no anticipar el juicio de los demás, ni imaginar cómo vas a quedar si haces una cosa u otra, porque al final cada pequeño pensamiento de ese tipo te roba la atención, y la atención es la moneda más valiosa para crear. Y cuando tu cabeza está ocupada vigilando tu ego, créeme que no hay espacio para entrar en el flow. Vale, vamos a hablar del flow. El flow, aunque ya muchos sabréis lo que es ese estado donde desapareces y solamente queda la tarea que tú estás haciendo. Y exige justo lo contrario de todo lo que hemos hablado, ¿no? Muchísimo menos ego. Es menos juicio y muchísimo menos control. Y al final eso es algo que yo he vivido gracias al Jiu-Jitsu. Llevo desde los 16 practicando este deporte y cada vez me sorprende más cuando estás peleando y entras en ese estado de flow donde realmente tú no importas cómo te ves, no importa si te va a salir la técnica o no te va a salir la técnica, tú solamente estás ahí peleando. Y también puedes verlo en tus compañeros. Muchas veces si sales de ese estado de flow es porque te lo estás pasando genial y te estás riendo. De hecho, este autor, que antes casi intentamos mencionar su apellido, lo dejó claro hace décadas. Mientras tú estés centrado en ti, en cómo suenas, en si esto encaja con tu identidad, estás fuera del juego. Y la ciencia cognitiva lo respalda. Demasiada autoconciencia al final lo que hace es reducir la originalidad, porque te obliga a estar pensando siempre dentro del mismo marco. Y el mismo marco es si tú te ves bien o no te ves bien, y eso no puede ser. Y ahora ya hablando en serio, por eso los artistas que están obsesionados con empujar un lenguaje no están todo el rato pensando en su voz, y sobre todo no piensan en su voz como algo puro, sino que roban, y entenderme, robar, ya hablaremos de esto en otro vídeo, cogen referencias, mezclan, se contaminan unos con otros y cambian de piel. Por ejemplo, Bowie lo hacía constantemente, Picasso lo decía sin complejos, y también es cierto de que ha hecho mucho daño, y Austin Kleon lo resume bastante bien diciendo que todo creador es un ladrón. Pero creedme que hay ciertos matices, ¿vale? Que ya veremos en otro vídeo, porque este va a quedar bastante largo. Vale, y me voy a poner un poco intenso, así que os voy a colocar aquí y vamos con ello. Porque a veces este bloqueo no solamente es psicológico, sino que también puede ser biológico. De hecho, Semir Zeki explica que ya solamente el acto de ver es un acto creativo. Porque el cerebro no registra el mundo como una cámara, sino que filtra y va cogiendo cosas. Simplifica, también busca constantes. Y en ese sentido, el cerebro y el arte hacen lo mismo. Renuncian a miles de verdades superficiales para mostrar una relación más profunda. Porque al final, cuando tú aceptas la realidad tal cual
cual entra por tu retina, no estás creando, estás aceptándola y estás yendo en automático. No la estás interviniendo, no estás creando realmente. Y es que la neurociencia actual ha demostrado que la creatividad depende también de la coordinación entre varias redes cerebrales, ¿vale? ¿Y por qué digo esto? Porque están las redes que generan asociaciones internas. Esas son las que evalúan y las que cambian el foco. Y cuando estas redes se alteran por lesiones o por cambios químicos, la producción puede aumentar o bloquearse de forma extraña. Y dirás, ¿qué me está contando? Vale, te pongo un ejemplo. En algunos pacientes con Parkinson, ciertos tratamientos crean una explosión de actividad artística. Y eso se traduce en que producen más. Pero producir más no es ser creativo. Muchas veces es un comportamiento casi compulsivo, repetitivo, que no introduce ni genera ningún tipo de variante en el campo de dominio que hemos hablado al principio. Y esa diferencia entre producir y crear se ve claramente en el éxito. Madre mía, yo espero que no se esté haciendo muy duro este vídeo, pero bueno, de todas formas, mientras me voy a poner a ver una peli de Pixar y os voy a explicar por qué de Pixar además. Vale, no voy a engañaros, no estoy viendo ninguna peli de Pixar, pero voy a hablaros de Ed Catmull, que fue un científico de la computación y que también trabajó en Pixar y en Walt Disney, incluso llegó a ser presidente. Y él, cuando estaba trabajando en Pixar, vio cómo el éxito te ciega. Porque cuando algo funciona muy bien, la tendencia totalmente natural es pensar que todo lo estás haciendo bien. Y te convences de que tu método es infalible. De hecho, a mí me ha pasado. Y en varias ocasiones. Te vuelves muy rígido en tu producción y eso genera que no seas capaz de ver más allá. Y dejas de ver lo que no funciona. Y esto también pasa con los equipos, ¿no? Que antes eran muy valientes y ahora son terriblemente conservadores. Por eso mismo. Son personas que antes se arriesgaban y ahora solamente repiten una fórmula que les ha funcionado bien. Y aquí aparece lo que Catmull llama la bestia. Y es esa necesidad de alimentar todo el rato el sistema. Más proyectos, más entregas, más contenido, más cosas. Y esa bestia no quiere riesgos, lo que quiere es seguridad. Porque al fin y al cabo lo que quiere es lo que ya ha salido bien. Y eso en redes se ve bastante bien. Tienes un vídeo que explota y sin darte cuenta llevas meses repitiendo la misma fórmula para no caer del algoritmo. Y lo digo yo, que me ha pasado y me sigue pasando. Y al final esa bestia siempre quiere más de lo mismo. Ocurre que te conviertes en un repetidor profesional de tus éxitos pasados. Y en ese momento dejas de ser creativo. De hecho, lo único que estás haciendo es casi gestionar y administrar esa especie de legado que tiene de todo menos legado. Sinceramente, no sé cómo va a salir este vídeo. De hecho, es más, no sé cuándo lo estarás viendo, pero es el primer vídeo que subo a YouTube y no sé cómo va a salir. No sé si lo estoy arreglando en la edición porque la verdad es que siento que está quedando muy denso, pero espero que se esté disfrutando y que se disfrute como un podcast. De todas formas, el hecho de las primeras veces cuando una idea origina y cuando nace, siempre va a ser torpe. Y seguramente sea lo que me esté pasando a mí ahora. Y de esto habla mucho Teresa Mibay. Sus estudios sobre evaluación de ideas muestran que las ideas realmente nuevas, al principio, suelen parecer malas ideas y sobre todo porque violan muchas expectativas. Y eso les pasa a muchas personas, porque matan sus ideas al no poder verlas perfectas desde un principio y creen que la primera versión debería de ser brillante y espectacular. Estoy seguro de que este vídeo no lo va a ser. Y es que al final la realidad es otra totalmente muy diferente. Todo trabajo se afina trabajando, editando, corrigiendo y descartando. Nada va a nacer perfecto desde el principio y estoy seguro de que nunca va a pasar. Y sobre todo la gente suele ver el resultado final y piensa y se compara y vamos a todo lo que hemos estado hablando durante el vídeo. Y por eso creen que su primer intento tiene que ser espectacular. Y a todo esto, es muy importante trabajar en un entorno que no vaya en contra de la creatividad. ¿Y qué quiero decir con esto? Que el miedo estrecha al fin y al cabo tu rango de soluciones. Si tú estás en un trabajo que te demanda ser creativo, pero tienes miedo de perderlo, no vas a conseguir arriesgarte y ser creativo. Vas a invertir horas en hacer más eficiente lo que ya funciona. Y es totalmente normal porque el cerebro se aferra a esa rigidez cognitiva y no quiere arriesgarse. Y por eso va a ir hacia lo conocido. Por eso es importante que nuestro entorno tolere el experimento. Porque si no, no puede aparecer nada nuevo. Vale, y yo estoy súper cansado. Voy a ir a cenar, me voy a ir a dormir y mañana seguimos. Durante décadas Estados Unidos es americano, pero era mentira. Vale, bueno, pues ya he grabado y vamos a seguir con el vídeo. Venga, vamos a por ello.
En verdad ya no sé ni por dónde me quedé, pero vamos con ello. Y al final muchos de estos autores llegan a la conclusión de que la creatividad justo florece en ese punto que llaman el filo del caos. Y eso es ni un orden tan rígido que no deje margen para poder desviarse, ni un caos tan absoluto que no permita construir nada. Al final la clave es estar en un lugar donde el error es esperado y es totalmente aceptable. Y la exploración no se castiga de inmediato. Eso es lo que hay que buscar. Vale. Y a todo esto se suma el caos interno. Volvemos con esa entropía psíquica. Porque al final, si tu energía está totalmente drenada por esa ansiedad, por esas historias que hay a tu alrededor, por los problemas que muchas veces te inventas o incluso por ansiedades que tienes, no te va a quedar energía a ti para poder entrar en ese flow. Y es que lo que ocurre es que el ego se convierte en una especie de filtro deformante. Y déjame que te lo explico. En vez de estar pensando en el vídeo, en la foto, en tu guión, en tu diseño, lo que estás pensando es qué imagen va a proyectar eso de ti. Y si tu atención está en esa narrativa que te cuentas, no está en la tarea que tienes que hacer. Entonces el flujo es imposible. Y encima de esto hay que sumarle que vivimos en un mundo donde nos vendan la idea de que todo es infinito. Tenemos infinitas posibilidades, infinitas referencias, infinitos caminos, pero aunque todo esto suene muy bien, realmente te paraliza. De hecho, en psicología se llama la paradoja de la elección. Cuantas más opciones tenemos, más difícil es decidir. Y sin decisión, no hay obra, no hay nada que tú quieras crear. Por eso, todas estas personas creativas que admiramos, lo que hacen muchas veces es reducir esas posibilidades. Se marcan unas reglas de juego y dentro de esas reglas empiezan a crear. Y no es que tenga menos opciones, sino que realmente ha elegido qué puertas cerrar para saber cuáles sí puede cruzar. Y aquí entra otra trampa. Vamos a llamarlo la trampa de la mente pura. Y es esa idea muy romántica de que puedes crear solo con tu mente, sin materiales, sin herramientas, sin mover tu cuerpo. De hecho, nuestro amigo Rick Rubin insiste mucho en que las manos piensan, el cuerpo piensa, los pies piensan, todo piensa. Y es que al final las ideas que se quedan en la cabeza son demasiado limpias, demasiado abstractas y desconectadas de la fricción del mundo. Y la creación real ocurre cuando bajas el pensamiento a la acción, cuando dibujas, cuando escribes, cuando recortas algo, cuando hay algo que puedes romper, no solo imaginarlo. Vale. Me ha gustado bastante este spot. Voy a hablaros desde aquí de una cosa muy importante. Y un pequeño inciso, mira, mamá, sé que estás viendo este vídeo, estoy comiendo uvas, todo bien. Arrastramos todos una enfermedad casi ya obsesiva con la originalidad. De verdad, tenemos un problema. Nos han vendido que ser creativo es hacer algo que no se parezca a nada. Pero si te das cuenta, en la historia, en la ciencia, en el arte, en cualquier tipo de dominio, todo trabajo increíble se apoya en lo que ya vino antes. Las ideas tienen una genealogía, no salen de la nada. Y al final lo que le ocurre a la gente cuando huyen de sus influencias es que acaban siendo una copia muy mala. Porque al final el buen creador es consciente de qué es lo que le influye, de cuáles son sus fuentes, sus referentes. Tiene referencias, que esto es muy importante. Y las usa, las estudia, las entiende y lo más importante, encuentra su voz dentro de la tradición. De hecho, Jorge Wagesberg aporta aquí dos ideas muy interesantes. Y la primera es el gozo palanca. Y es ese placer casi físico que sentimos cuando una causa muy pequeña genera algo muy grande. Y esto lo vemos cuando algo minúsculo cambia mucho lo que estamos haciendo. Espero que a mí me pase cuando esté editando este vídeo, porque solamente con lo que estoy grabando me parece una auténtica cutrez. Vale, y la segunda idea es su relación con la paradoja, porque al final dice que una paradoja es la señal de que falta algo. ¿Y por qué? Porque cuando algo no encaja, cuando algo parece contradictorio, no es que sea casualidad. Y por supuesto, no es que el mundo esté mal, es que a tu modelo, a lo que estás haciendo, le falta algo. Que también te digo, hay que buscar eso, hay que buscar esa incomodidad, porque si todo te encaja perfectamente y si todo te sale bien, no estás trabajando sobre un territorio nuevo. Y al final no estás descubriendo nada, solamente estás reforzando lo que ya estás haciendo. Y esto conecta muy bien con otro síndrome que está súper extendido. El síndrome del malentendido colectivo. La tendencia a creer cosas solamente porque todo el mundo las repite. De verdad, es que me subo por las paredes, doy volteretas cuando escucho estas frases. La creatividad es innata, las ideas llegan solas. Cuando tenga tiempo, haré mi proyecto. Necesito estabilidad primero. De verdad, estamos viviendo dentro de un eco. No funcionan así las cosas. Pero claro, por debajo de todo esto hay algo que late muy fuerte y es esa necesidad por el aplauso fácil. Porque al final, cuando haces algo pensando en el algoritmo, realmente no estás creando nada, solamente estás reaccionando. Estás adaptando tu trabajo a un estímulo muy corto. Y puede que a corto plazo te funcione, pero realmente a largo plazo estás sacrificando muchísimas cosas, como por ejemplo la profundidad. Vale, y ya demasiada teoría. Ahora vamos a hablar del proceso. Vale, he cambiado de postura porque ya se me estaba durmiendo la pierna y no podía más. Seguimos. Graham Wallace propuso hace ya más de un siglo, pero de verdad,
sigue vigente porque sigue apareciendo en un montón de artículos académicos. Un proceso que encaja muy bien con la experiencia real de los artistas y de los creativos y de estos profesionales de los que hablamos. Primero está la preparación, la inmersión honesta en un problema o tema. Por favor, cuando digo honesta, hay que ir como si no supieses nada. Tienes que leer, mirar, investigar y vivir cosas. Después viene la incubación, mi momento preferido. Es ese momento donde parece que no está ocurriendo nada, pero créeme que se están gestando las cosas. Porque al final tu cerebro sigue trabajando por debajo, recombinando todo lo que has metido. Y luego llega la intimación. Y es esa sensación muy sutil de que algo está empezando a hacer clic, algo está conectando. Y después tenemos la iluminación. Ese famoso lo tengo. Y por último de todo esto viene la verificación. Y aquí es donde viene el trabajo duro para comprobar si esa idea funciona. Hay que desarrollarla, ajustarla y si hace falta, tirarla a la basura. Y claro, ¿qué es lo que ocurre? Que la mayoría de la gente se obsesiona muchísimo con la iluminación y se olvida de todo lo demás. Que no es decir, lo tengo, que tienes que haber investigado muchísimo, tienes que dejarlo que eso se incube dentro de ti y que luego intime dentro de ti de alguna forma, ¿no? Y que vaya teniendo esa sutileza hasta que al final llega la iluminación, pero después viene todo lo demás. Y es el trabajo duro, porque os voy a decir una cosa, si no habéis visto este vídeo no tenéis cultura de YouTube, pero de verdad, escuchadlo. Tampoco te engañes pensando que el éxito es solo una idea o solo un sueño. Alguien muy sabio dijo una vez que el éxito es un 1% de inspiración y un 99% de transpiración, es decir, de esfuerzo. Esto viene a decir en otras palabras que el trabajo duro vence al talento cuando el talento no se está esforzando. ¿Vale? Bien, sigamos. Porque la mayoría de la gente se queda solamente en la idea, pero es que incluso se llegan a saltar los pasos previos, la preparación es muy importante. Pero lo que a la gran mayoría le falta, y también me incluyo muchas veces, es esa parte de trabajo duro. Y es que al final hay una constante en todos estos estudios, y es que sin todo ese badaje, sin ese basurero interno, no hay creatividad. Sin unos criterios sólidos que se construyen con años de contacto con tu dominio, no puedes distinguir una idea buena de una ocurrencia pasajera. Porque al final la intuición sin un contraste con la realidad es una fantasía. El contraste sin intuición es oficio sin alma, y la creatividad aparece cuando se encuentran. Si lo miramos así, la conclusión es menos mística de lo que nos gustaría, pero de verdad que es mucho más útil. Y te lo voy a decir muy claro, no eres creativo porque te dejas vencer por la resistencia y actúas como un aficionado, porque vives a una entropía psíquica, distrayéndote todo el rato, autosaboteándote, porque el éxito cuando lo has tenido te ha hecho más rígido, porque confundes brillantez con un impacto en la cultura. Tu miedo al fracaso te mantiene pegado a lo conocido y porque esperas estar listo para ponerte a hacer. Para empezar a serlo necesitas algo mucho más simple, pero más difícil. Menos mitos, más trabajo, adoptar la mente del principiante, soltar todo lo que crees que sabes de ti, aceptar tus influencias, permitirte también ser torpe, aceptar que la originalidad no es un punto de partida, es un resultado de muchas decisiones y sobre todo lo más importante, y es que hay que aceptar que la grandeza no se persigue directamente, solo aparece cuando el proceso deja de girar alrededor de tu vanidad y se convierte en algo mucho más grande que tú. Y es que al final Zoin tenía razón, toda creación debe convertirse en materia para ser real. El resto son promesas internas, así que deja de coleccionar visiones, de repetirte que algún día harás algo increíble. Y es que no hay algún día, hay hoy, hay esta misma franja de tiempo, ese cuerpo, la cabeza y el dominio en el que puedes intervenir, porque al final el futuro es un futuro no realizado que alguien va a inventar. Y la pregunta es si lo va a inventar tu trabajo o el trabajo de otro.